Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 7 de la noche. Un verdadero privilegio estar con ustedes y compartir un programa fenomenal, un programa donde hablamos de historia con Enrique Encinosa. Enrique, todo un historiador, persona plenamente conocida y certificada por todos nosotros como un baluarte de información sobre los hechos históricos que hemos vivido en nuestra historia y que vale la pena refrescar, compartir, llevar este mensaje, puesto de que la historia es importantísima y mucho más la historia nuestra. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos mucho que esté con nosotros. Le invitamos a que se suscriban aquí al canal y que evidentemente active los algoritmos que ofrece la plataforma, la manito arriba, la campana. Esos instrumentos permiten ser que cuando subamos algún material eh, pueda ser notificado usted y pueda estar pendiente de ello. Nuevamente, por favor, nuestro clamor es de bienvenida, de hacerlo partícipe, suscribiéndose aquí con nosotros al canal y de invitarlo pues a que comparta. Muy importante para todos nosotros, muy importante para todas las personas con las que podamos llegar. Sin más dilaciones, pasemos a este momento con el señor Enrique Encinosa y hablar de historia. Pasemos adelante. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 7 de la noche. Un verdadero privilegio retomar el tema de la historia y nada más y nada menos que con nuestro invitado, el historiador Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. Gracias por tu tiempo y estamos aquí para escuchar sobre la historia. Bueno, es un placer siempre hablar contigo y hablar de historia. Es una de mis pasiones. Los dos. Yo te lo he manifestado de que eh, la historia lo representa todo y aunque los seres humanos tendemos a repetir los mismos hechos otra vez y otra vez y otra vez, pero bueno, algún día tendremos que aprender de que en las raíces propias de todos nosotros está la seguridad de un mejor vivir. Así que adelante, el tema todo es tuyo. Bueno, el tema de hoy es la invasión de Playa Girón. En la primera programa hablamos de Batista, en el segundo del año 59, en el tercero cómo empezó la oposición armada en Cuba y en el cuarto hablamos por arriba de la guerrilla. Ya. Ahora vamos a Girón. El plan original para la invasión de Playa Girón se hizo bajo la administración de Dwight Eisenhower. ¿Eh? Y en realidad Eisenhower, que había sido un gran militar, tenía un buen plan. El plan original no es lo que sucedió después. Primeramente, se enlistaron 1.500 cubanos. Date cuenta que en aquel momento lo que había de cubanos en el exilio eran 100.000. O sea, estás hablando de un número enorme en comparación con la población cubana que había en el exilio. Esos 1.500 estaban en la Brigada 2506 y había más de 2.000 en los grupos comando de la CIA, en los grupos de infiltración de la CIA y en la Fuerza Naval de la CIA. O sea, estás hablando de casi 4.000 hombres en total involucrados en el proceso que fue la operación JM Wave, que tenía su centro de operaciones en un edificio en la Universidad de Miami, controlaba en realidad un gran número de casas de seguridad y los miembros de esos grupos variaban. Iban de una casa a otra según las operaciones que estuvieran haciendo. Pero vamos a concentrarnos en la Brigada 2506. De los 1.500 hombres reclutados,
aunque el régimen después dijo que eran latifundistas, baticianos, etcétera. En realidad, solo 135 de los 1.500 habían sido militares. Y habían sido militares en la mayoría de bajo rango. Los oficiales habían sido oficiales que tenían un nivel de moral y limpieza en toda su carrera. Los hermanos San Román, Vicente León, y la gran mayoría de los miembros de la brigada eran estudiantes de high school o de universidad, 270. O sea, un número significativamente alto. De estos 270, el mayor de los 270, el menor tenía 16 años, que murió en combate. Y el más viejo de la brigada tenía 61. O sea, había una variedad enorme en el número de operativos que se iban a llevar a cabo. El 2506 fue por uno de los miembros que tenía ese número de ficha, número de identificación, y en el entrenamiento cayó por un precipicio y murió. Y entonces la brigada se nombró Brigada de Asalto 2506. El plan original era entrar pegado a Trinidad, ¿no? Tomar Trinidad, que era una ciudad muy anticastrista. Esa ciudad dio más de 70 mártires a la lucha, la mayoría alzados. Y una vez tomaran Trinidad, iban a traer más de 1.000 armas adicionales para las guerrillas que ya estaban en la Cambrai, que en aquel momento posiblemente eran alrededor de 400 los que quedaban después de las llamadas primeras limpias. Además de eso, se suponía, nunca pasó, que los americanos informaran al clandestinaje y a las guerrillas. Y las guerrillas entonces se suponía que entraran en acción, bloqueando la carretera central, emboscando cualquier tropa que se dirigiera hacia Trinidad, y el clandestinaje iba a funcionar en toda la isla en un número de sabotajes. Incluso en La Habana se habían preparado 16 teams que iban a asaltar las estaciones de policía de La Habana y sellar La Habana. Si eso se hubiera hecho tal y como lo planeó la gente de Eisenhower, hubiera sido muy válido. Pero eso no sucedió así. Bajo Kennedy se decidió que no iban a hacer por Trinidad, iban a desembarcar en Bahía Cochino, en Playa Girón. La manera de pensar era que esa zona de la Sierra de Zapata era fácil de defender, nada más que tenía una entrada. Entonces las tropas castristas que fueran a atacar la cabeza de playa iban a entrar por una sola carretera. Y eso sonaba muy bien, mientras tú tuvieras apoyo aéreo, claro, y artillería y suministro. El problema es que si nada más que había una entrada, nada más que había una salida. Claro. ¿Ok? Y para salir de ahí, ibas a tener que coger esa misma carretera que estaba bloqueada, donde en un momento dado había más de 30.000 milicianos y fuerzas militares esperándolo. Entonces así comienza además, en Oriente, José Basulto, que después se hace famoso como el fundador de Hermanos al Rescate,
José Basulto estaba infiltrado, había estudiado en Harvard y había regresado a Cuba diciendo que quería unirse a la revolución, y en realidad estaba infiltrado, y su trabajo era coordinar un encargo que venía de la CIA, que iban a ser 10 toneladas de armas. A la vez que Basulto coordinar esas 10 toneladas de armas que iban a ir para Alberto Müller y miembros del directorio que se iban a alzar en esa zona, otra 150 miembros de la Brigada 2506 iban a desembarcar en Oriente. Muchos de ellos eran ex oficiales del ejército rebelde que conocían la zona, como Dionisio Suárez, y se suponía que entre los 150 que desembarcaran, las armas que llegaran enviadas por Basulto y las fuerzas que entonces iban a entrar por Girón, se suponía que se iba a ganar todo el proceso. Yo creo que los americanos cometieron un gran error en el aspecto que ellos miraron a Cuba de la misma manera que tumbaron a Jacobo Arbenz en el 54 en Guatemala. Que Jacobo Arbenz lo podían tumbar con dos sombrerazos. O sea, ahí no hubo en realidad una gran oposición por parte de Arbenz, y con un par de cientos de hombres bien armados y equipos, aquello se acabó fácil. Y yo creo que los americanos miraron a toda Latinoamérica, no solo a Cuba, de esa manera. La tomaron muy a la leve. No pensaron que estos eran igual que los alemanes o que los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y se comieron el cable. Ahora, el régimen castrista sabía que esta gente venía. ¿Okay? Ellos tuvieron un infiltrado en Guatemala que desapareció. Aparentemente lo cepillaron. Pero en el proceso pudo mandar información. Retaluleu, que era el lugar donde estaba la base, donde se estaban organizando y entrenando a la gente de seguridad, era un lugar conocido por su gran cantidad de comunistas que había en ese pueblo. O sea, no era un punto de seguridad válido. Y eso, mira, eso llega a punto, ¿okay? Insólito. El día que la brigada está llegando a Playa Girón, en ese mismo día, esa misma noche, un par de horas antes de que los barcos lleguen a la playa, el editor de mesa, el New York Times, llamó al periódico Hoy y habló con el editor y le dijo: oye, ¿por dónde están desembarcando? Que lo quiero poner en primera página. No, que yo no sé. No, sí, están desembarcando ahora. ¿Sí? Así que eso era Vox Populi en todos lados. El régimen, sabiendo que eso venía, y el clandestinaje, que estaba listo para funcionar y nunca recibió la orden, de pronto empezaron a arrestar gente y a meterlos presos. Y el número de presos fue tan grande que no cabían en el Príncipe, no cabían en las estaciones de policía en Cuba. Se utilizaron lugares como el Palacio de los Deportes, el Teatro Chaplin, en Miramar, en Las Villas, un auditorium, no me acuerdo si era de pelota o un campo de pelota, no sé si era un campo de pelota o un campo deportivo. También se llenaron de presos. Estos presos estuvieron ahí por días. Tuvieron poca alimentación. Hubo quien se murió de ataques al corazón. Claro. Hubo una mujer, creo que tuvo un hijo que parió ahí en el medio de esa situación. Y en realidad cercenaron a muchos, porque ellos metieron presos a todos que ellos pensaban que estaba conspirando, parientes de que estaba conspirando,
a mitad de que estaba conspirando. Y en ese proceso sí recogieron a mucha gente que estaban en una situación de que posiblemente pudieran haber funcionado. Entre ellos Rogelio González Corzo, Francisco, que era el nombre de guerra de él, que es el jefe del clandestinaje unido, o sea, él era el que coordinaba al MRR, al MRP, al 30 de noviembre. El día que empieza la invasión, Manuel Fernández Grande, que ahora ha sido un banquero exitoso en el exilio, él era uno que estaba encargado de atacarnos en las estaciones de policía. Mi padre también. Mi padre estaba en el grupo que iba a atacar las estaciones de policía. Y dice que él se reunió con unos amigos en un bar frente a una de las estaciones de policía y que ellos estaban esperando a ver qué pasaba para entrar. Y se apareció un sargento de la policía que aparentemente era anticastrista. Y le dijo, mire, yo sé lo que vienen ustedes. Y en la puerta, después que uno entra a la puerta, ahí hay una calibre 30, una ametralladora pesada montada. Y si ustedes entran a atacar, los van a ametrallar a todos. Váyanse, porque esto se está desmoronando. Y se fueron. Y salvaron el pellejo. Y salvaron el pellejo ahí. Salvaron el pellejo, pero oye, era una situación mala. Los bombardeos que se suponía que llevaran a cabo, y algunos se llevaron a cabo. O sea, yo recuerdo, yo era un niño cuando aquello, recuerdo que me despertó una explosión. Yo vivía lejos de Colombia, pero yo vi una luz blanca cuando aquello explotó y retumbó toda mi casa, que fue cuando bombardean en Colombia. Y salí al patio y ahí pasó un B-26, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, que era de la brigada, con insignias de Cuba, soltando humo por la cola. Por la cola no, por el ala, por una de las alas. Ahora, los bombardeos no se continuaron. El bombardeo de Santiago de Cuba, de Santo Antonio de los Baños, Colombia, fueron exitosos. Pero aún así, a Fidel le quedó un avión T-33, que había sido entrenamiento, y un par de Sea Furies, que eran buenos aviones de combate. Los aviones de la brigada, que eran todos bombarderos Mitchell de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo los ha visto en las películas, le tuvieron que quitar las ametralladoras de la parte de arriba y de la parte de abajo para hacer más espacio para la gasolina. Porque el avión salía de Guatemala y tenía que volar a Cuba, y cuando llegaba a Cuba, nada más que podía estar volando 20 minutos sobre Cuba y después tenía que regresar, o se le acababa la gasolina. Así que, fíjate, y además eran aviones lentos. Claro. Que por lo general, en una situación de bombardeo como lo hacían en Alemania, iban acompañados de aviones de combate que los protegían. Los aviones de combate llegaron después de la invasión. Ya en el último día de la invasión llegaron varios aviones P-51, los Mustangs. ¿Mustang eran? Sí. Y no se les dieron a los pilotos que quedaban de la brigada. Más que nada, incluso los pilotos de la brigada, que muchos habían sido pilotos en Cuba, otros han sido pilotos de Cubana Aviación, los pilotos tenían más entrenamiento y más horas de vuelo que los propios instructores de la CIA, que eran 4 oficiales pilotos de la Guardia Nacional de Alabama.
Y estos 4 murieron, ¿eh? Los pilotos americanos. Y fíjate, el bochorno más grande que hubo en Girón fue que Kennedy no quería admitir que había sido los Estados Unidos, lo cual es ridículo, ¿ok? Llevaban armas americanas con números americanos. Todos venían de Estados Unidos o habían vivido en Estados Unidos antes de ir a los campos de entrenamiento. Y lo que sucede es que entonces Kennedy dice que esos 4 pilotos eran mercenarios a la paga de los cubanos. Incluso los derechos que se les debían, o sea, el seguro de vida, el entierro, todas esas cosas que se le debía a la familia, eso se pagó no por las Fuerzas Armadas, se pagó por un abogado que ellos tenían aquí en Miami, ¿dónde era? En Miami Lakes o un lugar de esto. Y por ahí se les pagó. Y Kennedy, y Robert Kennedy y John F. Kennedy siguieron diciendo que eso eran mercenarios. Y no se les dio, verdaderamente los hombres eran héroes, patriotas y estaban haciendo lo que podían por su parte. Y eso fue un bochorno. Un bochorno. Una pregunta. Dime. Hay tantas conjeturas al respecto que, bueno, imagínate, eso es como ponerle el cascabel al gato. Nadie va a dar una respuesta exacta. Pero ¿qué motivó a Kennedy echarse para atrás en esta situación? ¿Temor? ¿Miedo? Fíjate, yo creo que Kennedy quería liberar a Cuba sin parecer que lo estaba haciendo. Coño, ¿okay? Pero... No, o sea, es una bobería, pero Kennedy no quería entrar en una situación que lo pusiera en conflicto con la Unión Soviética directamente, y él vio eso como una manera de que no, eso fueron ellos por su cuenta, negociando con Nicaragua y bla, 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 y echarle la culpa a Somoza o lo que fuera. Pero en realidad porque aparte de renombrar la situación como un hecho histórico de uno de los errores más grandes de estrategia universal, porque pudo haber conllevado a la crisis, o llevó a la crisis de los misiles, y hubiera habido una confrontación nuclear. Si hubiera arreglado ese problema ahí, jamás de eso hubiera sucedido. Por eso es un error histórico que en algún momento tiene que decir, bueno, la verdadera causa fue esta. Porque un presidente de Estados Unidos, con el poder que tenía ese hombre, con la popularidad que tenía ese hombre, con todos los preparativos hechos que están mencionados históricamente por tantas personas como tú, que han puesto de manifiesto el hecho, y resulta ser que no hay de verdad una palabra plausible de decir la causa fue esta. Sí, pero fíjate, de Kennedy se han hecho muchas películas. Sí. Ninguna ha sido sobre Playa Girón. Ninguna. Ninguna. Y no creo que se va a hacer ninguna, ¿no? Porque eso dañaría mucho la imagen de Kennedy como el adalid de su época. What? En los combates, como a Fidel le quedaban aviones, él pudo bombardear los barcos suministros que estaban en la bahía. Y con el poderío aéreo que tenía, que era mucho mejor los Sea Furies y el T-33 que los aviones lentos, bombarderos pesados, esos, claro, que nada más que podían volar por unos minutos, se arrasó con parte de la brigada. Además, la brigada en sí peleó durísimo y hubo gente muy, muy valiente. Felipe Rodón tenía 16 años y murió en combate disparándole con un recoilless a un tanque. Destrozó el tanque, pero la metralla estaba tan seca que la metralla lo mató a él también.
Gilbertico Hernández, que tenía 16 años también, perdió un ojo en combate y siguió peleando tuerto de un ojo hasta el día siguiente que lo mataron en combate. La brigada peleó durísimo y es más, en un día se acabaron prácticamente todas las balas que ellos llevaban consigo para combatir. Y lo que quedaba de los barcos era muy poco lo que había llegado a la playa. Entonces llega un momento a los 3 días en que no le quedan armas y la brigada se ve obligada a rendir. No le quedan armas y no le queda manera de escapar. Ni agua ni nada ya había. No, y suministros no había. O sea, los aviones, el almirante Arleigh Burke, que después han nombrado un portaaviones en su nombre, y era un hombre buenísimo. Y Arleigh Burke llamó a Washington y le dijo, oye, tengo los aviones aquí, yo puedo acabar con aquellos en minutos. Déjame volar 5 o 6 aviones artillados, acabar de destrozarle a Fidel lo que le queda y ametrallarle los convoys que están camino. No, ¿qué va? Imagínate, las tropas americanas envueltas en eso, no. Y le amarraron las manos. Un grupo de brigadistas logró escapar en las barcazas que tenían, barcazas de desembarco. Sí. Y ahí varios murieron, no me acuerdo ahora si eran 8 o 9, y ahí hubo canibalismo, ¿no? Que es algo horrible, pero Alejandro del Valle, que era el jefe de los paracaidistas, era uno de los que murió, y los otros no tenían ni agua ni comida. Y entonces, según se iban muriendo, se los iban comiendo. Y el grupo que quedó vivo se juramentó de que nunca iban a hablar de eso. Y nunca hablaron de eso. Pero los detalles se dieron a conocer a través de diferentes gente. Me imagino que fueron los que los recogieron, los guardacostas que finalmente recogieron, porque estuvieron varios días en el mar. Y eso es algo horrible. Sí. Vicente León, que fue uno de los jefes de la brigada, se dio un tiro antes de caer preso. Y fíjate, hay una gran controversia sobre cuánta gente murió en Girón. Sabemos el número de los invasores. Los invasores murieron 80 y tantos, murieron en combate. 5 o 6 fueron fusilados. Y 8 o 10 más murieron en las lanchas, deshidratados cuando salieron. Y unos cuantos de los tines de infiltración fueron fusilados, porque en la cabaña se fusilaron como 50 personas en esos días, que incluyeron a Rogelio González Corzo y a Humberto Solimaní. Y uno que se salvó en esa fue el que después fue comisionado aquí en Miami. Se me fue el nombre ahora, que me estoy poniendo viejo. ¿Para qué decir eso? Pero él llegó a la reunión y llegó tarde. Y cuando llegó, dobló la esquina, vio que estaban todos los carros de policía y seguridad del Estado recogiendo gente, dio media vuelta y se fue. Así que aquello fue una masacre, incluyendo en el aspecto de los muertos. Yo he oído tantas versiones equivocadas. Como te he dicho, ya sabemos que murieron más de 100 de la brigada, entre los fusilados, muertos en combate y los muertos en el mar. Pero yo he escuchado a un miembro de la brigada decir, nosotros matamos como 5,000 milicianos. Oye, no. Si tú hubieras matado 5,000 milicianos, hubiera llegado a La Habana. ¿No? Y cuando tú te pones a ver
mira, yo me puse a buscar y a buscar y a buscar. El régimen castrista publicó un libro que nombraban como si había fichas biográficas de los muertos en Girón. Y eran con alrededor de 160, 180 muertos del lado de ellos. Después yo hablé con uno que fue oficial, miembro del partido y miembro de lucha contra bandidos. O sea, y estuvo aquí en Miami. Y fue muy buen cubano y muy buen combatiente en contra del sistema cuando se dio cuenta de la porquería que era el comunismo. Y él me dijo, mira, dice, muerto. Posiblemente sí hubo 185 o 180 de entrada. Dice, pero después se murieron 20 o 30 o 40 o 50 más en los hospitales. Dice, en los hospitales había cientos de heridos. Me dijo, yo vi uno que le había entrado un pedazo de estaca de algo que explotó y un pedazo de madera le había entrado por la planta del pie y le llegaba hasta la rodilla. Y ese, si quedó vivo, se la amputaron. Y él me dijo, yo creo que Fidel tuvo alrededor de 500 muertos y otros 500 o 600 heridos. Lo cual es una cifra Enrique, nos quedan 8 minutos. Voy a despedirme aquí, te voy a dejar el resto, el tiempo en un caso como este embobado. Pasó el tiempo como nada y de verdad que yo creo que este mismo tema debería continuarse en el siguiente programa porque creo que debe faltar mucho. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamento que el tiempo no doy para más, pero la historia es importantísima y agradezco el tiempo de Enrique que nos da luz para todo esto. Los espero en un próximo programa. De verdad, compartan la historia, háganla llegar a todas sus amistades, a todos sus familiares, porque recordar la historia y mucho más, la historia nuestra es importantísimo. Gracias a todos. Enrique, todo tuyo. Bueno, después que colapsa Girón, a Fidel se le ocurre cambiarlo por dinero, por medicina y por comida. Y aunque se fusilaron a varios, incluyendo a John Kim Il-sung y al cabo Calviño, no hubo mucho fusilamiento, porque a Fidel le convenía más el dinero que el mártir. Uno de esos casos es el caso del negro Lambert. Lambert es uno de los últimos en caer preso en toda la isla. Lambert se escapa de un par de cercos cuando cae Girón y llega hasta Central Australia. Y en el Central Australia tiene una confrontación con unos milicianos que se dan cuenta que el hombre, aunque estaba vestido ya de ropa civil, no le cuadraba la ropa. Y Lambert los mata a los dos en un tiroteo. Y después Lambert sigue corriendo por el monte y lo vienen a agarrar días después que mató a dos más. Él mató como 4 o 5. Y lo vienen a agarrar por las villas en un cañaveral. Que dice que ella estaba comiendo caña y sí que la caña le hacía sangrar todas las encías. Cuando lo van a fusilar, pues le dijeron, no, como que tú has matado, te vamos a fusilar. Y lo que tenemos que... Y supuestamente Fidel dijo, ¿y él mató a esa gente? Sí. ¿Y los mató de buena lid? Sí. Déjalo vivir. Déjalo vivir porque el negro valía $50,000 en el intercambio. Que era mucho más factible para Fidel que 6 balas en un fusilamiento. Y así, nada, de ese grupo se intercambiaron. La mayoría estuvo presos alrededor de un año. Y ahí yo tuve muchos amigos. Carlos Varona, el hijo de Tony de Varona, el ministro de Cuba, fue uno de ellos. Y sucesivamente. Mariano Pérez, que había sido alzado en Matanzas y después fue miembro de los paracaidistas de la brigada.
ahí hubo un gran grupo de gente muy valiente, muy valerosa que lo dio todo. Sí. Y algunos de ellos continuaron en la lucha por muchos años. Y en realidad Girón fue, para Fidel fue la victoria contra el imperialismo. Pero para el pueblo de Cuba fue la decepción con los americanos. La traición más grande que había. Y yo no creo que los americanos lo hicieron a propósito, a pesar de que si tú te pones a ver, la CIA estaba muy infiltrada desde el año 46 que se fundó por King Philby, por Philip Agee, por toda una serie de comunistas que entraron ahí a través de Philip Agee. Así que ese fue Girón. Pero todavía queda mucho por contar en esa historia. No solo de Girón, sino de todo lo que fue clandestinaje, de todo lo que fue ese proceso de lucha. En el próximo programa, si podemos darle continuidad o lo que tú determines, porque tú eres el maestro de la orientación aquí. Muchísimas gracias a ti, Enrique, un abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por esta oportunidad de darnos luz, y lo único que queda decir aquí, como siempre acostumbramos, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y déjame decirte, o sea, no sé cuál va a ser el próximo programa, porque hay tanta tela para cortar. Sobre todo en ese principio de época. Y lo estoy tratando de cuadrar de manera que el que está escuchando y no conoce vaya formando en su mente una imagen, ¿okay? Un cuadro. Así que vamos a ver qué hacemos. Es que apenas tú hacemos el programa, y créeme, yo creo que también muchísimas personas hacen lo mismo. Yo voy y busco información, hay tantos lugares donde uno... Mira, una cosa que se me olvidó, rápido. Hay un libro que se llama Operación... Hay 1000 libros sobre Girón, pero hay uno que se llama Operación Zapata, son los documentos declasificados, ¿ok? De las conversaciones entre los generales, conversando después de por qué falló Girón. Y el general Maxwell Taylor, que después se hace famoso en Vietnam, le pregunta al general Wheeler, le dice, pero ven acá, ustedes se hizo un estudio de probabilidades del terreno en Zapata para evacuación y para desembarco. No, es la única invasión que no tuvo lo que le llaman un feasibility study de terreno. ¿El libro se llama? Operación Zapata. Es difícil de conseguir. Estamos en la raya, y ahí no para más. Quedamos para la próxima, Dios mío, que Dios reparta suerte. Y un abrazo a todo el mundo. Candela. Amén. Hasta luego. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled
was still there. Oh, say